Saludos, bienvenidos de nuevo. Hoy estoy de nuevo en Caracas, Venezuela. Dicen que es la ciudad más cara del mundo y vamos a comprobar eso. Tengo todo el día, tengo en la tarjeta $10 y vamos a ver cuánto podemos gastar. No he desayunado, voy a empezar con un desayuno, almuerzo. Hasta las 6 de la tarde voy a estar aquí. Vamos a ver en cuánto podemos gastar $10. Así que empecemos con este video y vamos a ver si esta es la ciudad más cara del mundo, como dice la gente. Bueno, ando buscando café. Acá puedes conseguir café de personas que venden café en el bulevar desde 10, 15 bolívares, que es nada, son centavos de dólar, menos de $1, 50 centavos. Y tenemos este café Páramo, ya más fino, y aquí tenés café negro de pequeño, desde $1 hasta $3, el más grande. Tenés para sentarte. Voy a ver si me meto ahí. La verdad que quiero gastar lo menos posible y quiero tomarme un café y un pan que tengo acá para desayunar. Así que bueno, vamos a empezar a gastar estos $10 en todo el día, a ver cuánto gastamos. Bueno, ahí hay un cafecero, vamos a ver cuánto vende el café. Generalmente los cafeceros así son económicos, valen menos de $1, pero es un café pequeñito así, que te venden en todos lados de Venezuela. Allá hay otra cafetería más fina. Bueno, vamos a tomar un café con ese señor, a ver cuánto sale. Bueno, arrancamos con un cafecito así de este tamaño, 30 bolívares, que es menos de $1. $1 son 40, 38, serían como 0,80, 0,90 centavos de dólar. El café aquí negro, empezamos con eso, así que como 0,80 más o menos centavos de dólar. Bueno, primer gasto, nos quedan como $9. Bueno, me senté acá en esta especie de banco con esta gente que estamos en Plaza Venezuela, a tomarme el café negro que me vendió el señor, y yo me traje un pan de queso de Maracaibo, así que me lo voy a comer. Este va a ser mi desayuno y bueno, no voy gastando ni $1. Bueno, ya me tomé el café y a la verdad me dio sed y me compré un agua en Farmatodo. Me costó 50 bolívares, son como $1,30 aproximadamente, más el cafecito que me tomé que costó como 0,80 centavos de dólar. Ahí vamos gastando exactamente $2 de mi presupuesto de $10, así que creo que vamos bien. No puse otra comida porque el pan lo traje de Maracaibo y creo que no va en la lista, pero más adelante me va a dar hambre y me voy a comer algunas empanadas o algunas cosas que están bastante baratas, están en 2 por $1. Aquí Caracas tienen muchas promociones de 2 empanadas por $1, pero si lo pagás en dólares en físico. Si lo pagás en bolívares te cobran un poco más caro. Así que bueno, vamos a ver, nos vamos a comer unas empanadas ahora en un rato. Bueno, vamos para Chacao. Estoy cerca, pudiera ir hasta caminando, pero no tengo ganas de caminar, me voy a ir en el metro. Y el pasaje del metro acá en Caracas vale 5 bolívares, que es nada, son como 10 centavos de dólar, o creo que menos. Estamos acá en Plaza Venezuela, la estación del metro, así que vámonos para allá. Bueno, aquí estamos en la estación del metro. Voy a consultar el saldo de la tarjeta. La última vez me quedaban 40 bolívares. No, me quedan 20, o sea, me quedan 5, 10, 4 pasajes en metro. Están 5 bolívares, así que vámonos. Bueno, no sé si es la mejor idea agarrar el metro a esta hora pico, porque toda esa gente va para el mismo lugar. Así que no sé si fue la mejor idea, pero bueno, llevamos gastado 0,13 centavos de dólar, son 5 bolívares el metro de Caracas, son $2,10 más o menos que llevo gastado de este presupuesto de $10 para todo el día. Bueno, estoy en el Sambil y la verdad que ya tengo un poco de hambre. Atrás mío hay un KFC y tienen buenos precios, pero se me iría el presupuesto de $10 muy arriba y todavía tengo que esperar hasta las 6 de la tarde a ir a agarrar el bus y me falta la cena. Así que hay hamburguesas desde $5 con papas y refresco, desde $6, que no está mal, pero ya gastaría $7, $8 con los 2 que llevo gastado de esta mañana y no me quedaría para la cena. Así que voy a ir para afuera. En la calle hay varios perros calienteros que tienen combos creo que más económicos, así que me voy a comer algo de eso afuera. Voy a caminar a ver qué veo.
Bueno, vamos a ver por acá, por esta avenida que es bastante concurrida, que podemos comer por poco dinero. Ahorita puedes. Vamos a ver, creo que más adelante hay varios, en las esquinas generalmente se ponen varios perros calienteros, como ese que está allá enfrente, y suelen tener muy buenos precios. Así que voy a ver si consigo alguno y qué oferta me puede dar. Bueno, acá hay un perro calientero, dice desde $1 hamburguesas. Vamos a ver qué onda este y si me deja grabar también. Y me como algo acá. Parece que está colocando las luces. Bueno, ese que estaba ahí tenía un combo muy bueno en $2.5, 2 hamburguesas con un refresco. Me pareció muy bueno, pero como que iba abriendo, no estaba abierto, no sé, estaba acomodando las cosas ahí. Voy a seguir caminando a ver si consigo otro con buen precio. Bueno, parece que la mayoría de perros calienteros de esta avenida están del otro lado de la avenida. Allá hay otro, voy a cruzar a ver qué onda ese. Otra que puedo hacer es ir a una panadería y están vendiendo 2 panes canillas por $1 y comprarme un refresco y gastaría $2 más o menos y comería un pan con refresco y ya está. Pero vamos a ver si podemos comernos un perro caliente como Dios manda acá en las calles de Caracas. Bueno, ahí atrás hay uno que están en $1 choriperro, el perro caliente con chorizo de $1, que no está caro, está bien. Y hay un combo de 2 choriperros más un refresco por $3.5. Pero no sé, no me convenció mucho. No quiero comer algo pesado que después tengo que viajar y me caiga mal en el estómago. Voy a seguir caminando. Me gustó ese que estaba acomodando el tipo, que tenía una promoción en $2.5, unas hamburguesas de pollo, y me pareció que estaban súper bien, pero no sé, como que no había abierto. Voy a caminar más allá a ver, tiene que haber más. En toda esta avenida siempre se ponen perros calienteros, así que más adelante debe haber otro. Bueno, me voy a comer aquí 2 perros calientes con una malta, $2.5. Me voy a quedar aquí, no voy a caminar más, me duelen las piernas y tienen punto de venta, así que vamos a probar esto. Bueno, sí son los perros calientes normal, 2 y una malta por $2.5. Lleva repollo también, le dije que no, papitas y la salchicha normal. Así que ya ahí tenemos, todavía no pagué ni me cobraron, pero ahí tendríamos gastado $4.5, $4, 4.10 con el pasaje del metro, o sea, $4.10 y me sobra. Así que bueno, vamos a darle buen provecho. Bueno, ya nos comimos el perro caliente aquí en este puesto. 2 perritos y una malta por $2.5. 100 bolívares al cambio aquí. Muy bueno. Entonces, bueno, ya de mi presupuesto me va quedando. Hemos gastado $2.10 esta mañana en el agua mineral, un cafecito, el pasaje del metro. Y ahora hemos gastado $2.5 en 2 perros calientes y una malta para el almuerzo. Llevo gastado $4.10, $4.20, no llega a los $4.50. Bueno, del presupuesto de los $10 me compré un agua de $1 y poquito si lo ponemos un poquito más caro de $1, 1.10, 1.20 más o menos el agua esta. Y me van quedando exactamente $4.50, 4.30 para gastar. Que ese último gasto lo voy a hacer en alguna cena aquí en el terminal este, comprar algunas empanadas que hay ahí en algún kiosco de estos o algún almuerzo que están como en $3. Eso va a ser lo último del presupuesto de $10 que vamos a gastar en este viaje. Bueno, ahí del presupuesto de $10 me va a tomar un cafecito, 30 bolívares, 0.80 centavos de dólar. Y me quedan ya como $3 para la cena y listo. Bueno, me quedan $3 de los 10 que me propuse gastar y los iba a gastar fuera de acá, pero el reto era gastarlos en Caracas, ¿no? Era imposible, el video es imposible gastar $10 en Caracas. Así que voy a buscar acá arriba del terminal, hay 2 pisos, en la parte de abajo es un poco más caro. Voy a buscar un almuerzo, que por aquí los venden a $3. O alguna empanada o alguna cosa para completar este reto y ver en qué gastamos los $10. Así que bueno, vamos a ver qué comemos. Bueno, en esta parte de arriba, por rutas cortas, es más barato. Les dejo el tip. Acá puedes conseguir almuerzo, sopa y seco, llaman en Venezuela,
desde 3 dólares, abajo te los cobran en 5 dólares. Así que creo que voy a comerme un almuerzo de estos. No me gusta comer cuando viajo por cualquier dolor de estómago, pero voy a comer un almuerzo de estos. Pedí unas albóndigas con puré, 3 dólares. Ya con eso me quedo sin presupuesto. Trae una sopita, el agua la compramos aparte, gastamos $1 en el agua, $1.10 y faltan las albóndigas. Así que bueno, buen provecho. Este es el combo de 3 dólares, la sopita que ya me la comí y es pasta con carne y puré. Así que bueno, vamos a darle bastante grande, pensé que traía tanto. Bueno, perfecto, dejé un poco, mucho, demasiado. Espero que esto no me caiga mal en el viaje. Realmente yo no como cuando viajo por cualquier malestar. Pero bueno, hemos gastado los 10 dólares, creo que no llegué ni a los 10, me parece que gasté 9. Después voy a sacar bien la cuenta al editar este video. Pero si no me equivoco gasté como 9 dólares, no llegué a gastar los 10. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, nos vemos en Maracaibo.